El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia y una reflexión a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y quiere compartirlo y lo ha titulado Unidos a Dios. Quédense con nosotros. Seguramente en alguna oportunidad o en varias oportunidades ha caminado solo usted, amable televidente, por un camino o por una carretera. Y ojalá eso sea al mediodía y con un buen sol. Ese camino se nos hace largo, tedioso. Y si es en un momento de clima fresco, igual uno piensa, pero hay momentos en que parece que no avanzara. Y quisiera uno hablar con alguien. Eso sucede y ha podido suceder muchas veces en nuestra vida corporal. Ahora nos hemos preguntado cuántas veces ha pasado en nuestra vida espiritual. Tal vez hayan personas que quieran acompañarlo a uno, pero hay alguien que nos quiere acompañar. Es más, quiere que estemos unidos a Él. Que yo camine unido a Él siempre, porque es distinta la vida unido a Jesús que caminando solos. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y en los versículos del 1 al 6, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Esta es la sentencia de Jesús. Esta es la motivación de Jesús. Aquí diríamos, nos pide que caminemos juntos. Aquí, al contrario, que de pronto al iniciar un trasegar, un caminar por ese sendero, por ese camino, Él nos dice a nosotros, deben estar caminando conmigo. ¿Y por qué? Dice el versículo 2,
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Miremos la primera parte. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si nosotros no estamos produciendo fruto en la vida, el Señor dice, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué está haciendo? Y no es un fruto material, porque usted puede estar produciendo ganancias, puede estar produciendo muchas cosas, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Está produciendo fruto? ¿Está amando? ¿Está perdonando? ¿Está evitando la envidia, el rencor? Ese es un corazón que da fruto. Aquel que evita tener esas cosas malas. Y luego dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué exhortación tan oportuna. Tenemos que estar unidos a Jesús. Todo saldrá a la luz. Cuenta la historia que Paquita y Jorge vivían en dos casas cercanas, eran vecinos, y los niños de 6 y 7 años siempre trataban de tener rencillas, discutían y se lo pasaba el niño molestando a Paquita. Un día la mamá le regaló a Paquita una hermosa muñeca que ella misma había hecho con semillas de diferentes plantas. Así que la muñeca le había quedado muy hermosa y la niña, como era el regalo de su mamá, la mantenía siempre con ella. Cuando salían a jugar, ella siempre llevaba la muñeca y el niño trataba siempre de molestarla. Un día hubo un problema significativo entre los dos niños. La niña, del dolor y la rabia que le dio de la ofensa que él le hizo, le pegó un empujón y lo tumbó. La niña salió corriendo y dejó la muñeca allí. El niño se fue a su casa y se quedó todo en la forma como habían sucedido. Ninguno dio quejas, ninguno le dijo a su mamá lo que había pasado y siguieron así. Pasaron los días y la niña empezó a buscar su muñeca, no la encontraba. La niña llorando le decía a su mamá, mamá, se me perdió la muñeca que tú me regalaste. Hija, yo te hago otra. Le dijo, no mamá, yo quiero esa muñeca porque esa muñeca era muy parecida a mí y yo quiero esa muñeca. Y la niña pues lloraba. La vecina se dirigió a la casa de Jorgito y le preguntó a la mamá que si sabía de la muñeca. Le dijo, no, aquí no hemos visto absolutamente nada. Llegaron días lluviosos y el niño se fue para el colegio y un día que el niño regresó del colegio, la mamá lo llamó y le llamó la atención y le dijo, te has portado muy mal. ¿Y yo por qué? Dijo el niño. La mamá le dijo, porque cogiste la muñeca de Paquita y la enterraste en el patio. ¿Y quién te dijo? Fue la respuesta del niño. La mamá lo tomó de la mano y lo llevó hasta el patio. Allí en el patio habían crecido un poco de matas en forma de muñeca. Las semillas, al ser enterradas y al ser mojadas por la lluvia, habían empezado a germinar y habían salido diferentes maticas, pero que formaban una muñeca. Allí descubrieron
al niño que era el culpable de haberle quitado la muñeca a Paquita y haberla escondido en la tierra. A veces sucede, tenemos situaciones que queremos ocultar, que queremos esconder, pero sabemos que todas las cosas van a salir a la luz. Y así nosotros escondamos o hagamos las cosas a escondidas, Dios siempre nos va a estar observando. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 17, la palabra: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Por más que hagamos las cosas en lo escondido, en lo secreto, Dios va a sacar a la luz todo. Reflexionemos. Entonces, el Señor dice en el versículo: permaneced en mí y yo en vosotros. Del Señor viene, diríamos, la savia espiritual. Del Señor viene el sustento espiritual. Si una rama no está recibiendo el alimento del tronco, no está recibiendo la savia del tronco, no puede crecer. Y mucho menos va a poder dar fruto. No va a poder dar fruto, porque hay que estar unida al tronco para que esa rama produzca. Y si como seres hijos de Dios, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón, no permanecemos unidos al tronco, no nos va a llegar savia espiritual. Y entonces no podremos ser útiles. No le haremos bien a nadie. A lo mejor seamos un obstáculo, seamos un estorbo. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanece en mí. Si no estamos unidos al Señor, nos va a pasar exactamente igual que lo que sucede con una rama. La rama, si se corta el árbol y se separa, se seca. Y si se seca, lo único que hace es estorbo. Y entonces, en la mayoría de las veces, se convierte en leña. Y esa leña va al fuego. Y en el fuego se quema, se consume. Tenemos que estar unidos con Jesús. Y la vida productiva viene del Señor. En la segunda parte del versículo 2 dice: y si produce fruto, entonces lo limpiará para que lleve más fruto. Es cuando pasamos por las pruebas, por las dificultades. Ahí nos está dando la oportunidad de crecer. Si ha visto alguna vez una vid, está verde, está bonita, aparecen los ramos de uvas y el árbol se ve hermoso. Pero tan pronto se coge toda la cosecha de uva, las hojas se van secando y el árbol queda completamente limpio. El dueño de esa vid debe saber que tiene que arrancarle todas las hojas al árbol para que la próxima cosecha sea mejor.
Eso es lo que el Señor toma como ejemplo, esa vid. Mi corazón debe ser limpiado para que produzca muy buen fruto. Y esa limpieza duele, porque es arrancar lo que no sirve, es dejar fuera de mí lo que no es del Señor. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente unidos a Jesús, solamente de la mano de Dios, solamente recibiendo sus consejos, es que vamos a producir mucho fruto, que vamos a dar al 30, 60 o 100 por uno, pero siempre produciendo fruto y cada vez con mayor abundancia y de mejor calidad. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy significativo. Necesitamos estar unidos, aferrados a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Así como la rama y el pámpano están unidos a esa vid, así cada uno de nosotros debemos estar unidos a Dios para llevar fruto, para mostrar una vida transformada por Él y llena del amor y la gracia de Jesús, también una vida llena del Espíritu Santo. Somos llamados a ser portadores de la verdad, pero también a ser portadores de un buen fruto. Vamos a un mensaje de interés y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Busquemos a Dios. Quédense con nosotros. Podemos darnos cuenta que las personas buscan cosas con las cuales quieren llenar ese vacío que hay en sus corazones. Cosas inferiores como dinero, sabiduría, poder, educación, placer y otras cosas, pero pocos las hallan, pocos logran llenar ese vacío del corazón. ¿Y esto por qué? Porque el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesús. Y cuando la persona busca diferentes cosas para llenar ese vacío y no las encuentra, entonces descubren que nada de este mundo trae satisfacción, trae a sus vidas gozo o alegría. Y no estoy hablando de que no sea un gozo, puede que la traiga el dinero, la educación, la sabiduría, las cosas, pueden traer un gozo momentáneo, pero luego viene una insatisfacción. Entonces necesitamos entender que a nuestra vida lo que debemos traer es un gozo que permanezca, un gozo que se mantenga. ¿Y cómo hacemos para que ese gozo llegue a nuestras vidas y satisfaga nuestros anhelos y nuestros deseos?
pues necesitamos entender que debemos buscar a Dios. Es el mensaje que la palabra nos trae en este momento para que cada uno de nosotros meditemos en esto y podamos entender que Dios tiene un propósito mayor con cada una de nuestras vidas. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 10, en el versículo 12, la palabra nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. La palabra, a través del profeta Oseas, nos está mostrando algo muy interesante. El Señor nos está hablando y dice: sembremos para nosotros en justicia y seguemos misericordia, o sea, recojamos misericordia. Y luego dice: haced para vosotros barbecho, o sea, habla de escarbar la tierra, habla de hacer como un arado en nuestra tierra para poder sembrar. Y el Señor está hablando de que podamos nosotros en nuestro corazón hacer ese barbecho y podamos sembrar la semilla de la palabra de Dios. O sea, debemos arar nuestro corazón, remover esa tierra endurecida y permitir que la palabra de Dios, como esa buena semilla que es, caiga en ese corazón, para que entonces esa semilla pueda producir un buen fruto. Cuando nosotros empezamos a mirar la tierra y vemos que es necesario ararla, tal vez porque es muy dura y necesitamos ararla, muchas veces se hace un riego y luego se ara la tierra. Y la palabra es como agua también, que riega nuestra vida, que transforma nuestro ser. Entonces es necesario entender que Dios nos está llamando para que miremos lo interesante que es buscar a Dios, porque la realidad es que estamos lejos de Él. Dios de los imposibles. En la ciudad de Hannover se dice que hay la tumba de una condesa que se empeñó hasta el último momento en negar la existencia de Dios, en no creer en la existencia de Dios. Y le dijo a sus súbditos que a la hora de la muerte le construyeran una tumba muy cerrada, para que nadie, ni Dios, pudiera abrirla en ningún tiempo. Murió y efectivamente construyeron la tumba con los materiales más seguros, los pegaron muy bien, las brechas muy bien. Y ella escribió, o pidió que le escribieran mejor, esta frase: esta tumba estará cerrada por siempre. Pero pasando los días, empezó a recoger tierra, polvo en las brechas de los materiales. Y un día cayó una semilla en esa tierra que se metió en la brecha, porque no la limpiaban por lo que ella había dicho. Y empezó a crecer un arbusto. Y con el tiempo, las raíces fueron rompiendo el cemento, como ha pasado con muchas casas. Y finalmente, esa tumba fue abierta por el poder de Dios, porque dejó caer una semilla, hizo que la semilla creciera y las raíces del árbol separaron los materiales. ¿Cuántas veces las personas hablan y dicen cosas acerca de Dios? Van contra su palabra, pero sin conocerla, solamente por decires.
La palabra de Dios dice en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Reflexionemos. Podemos entender ese propósito de poder nosotros arar nuestro corazón, nuestro terreno, para que esa semilla, que es la palabra, caiga. Y como les decía ahora, necesitamos buscar a Dios porque estamos lejos de Él. Y alguien dirá, ¿y cómo sabemos que estamos lejos? Si analizamos nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra conducta, podemos entender que estamos separados de Dios, porque no hacemos lo que a Él le agrada. Entonces por eso el Señor nos está haciendo el llamado de que sembremos en justicia, recojamos misericordia y hagamos ese arado en nuestro corazón, porque el tiempo de buscar a Dios ha llegado y Él va a venir para hacernos justicia, para enseñarnos su justicia, su amor y su misericordia. Debemos saber que es posible hallarle, porque nadie le ha buscado en vano. Él está cerca, Él mismo nos busca. Y quiero recordar cuando Adán y Eva pecaron. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy pecador, eso Dios a mí no me escucha, Dios no se acerca a mí. Claro que sí. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el que se acercó a buscarlos fue Dios. A Dios no le espanta nuestro pecado. A Dios no le asusta que seamos pecadores, no. Él nos ama y quiere que dejemos ese pecado. Por eso en Génesis capítulo 3, en el versículo 8, la palabra nos dice, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos allí algo interesante. Adán y Eva acababan de pecar, acababan de desobedecer a Dios. Y Dios se acerca, viene en la búsqueda. De la misma manera, Dios viene a buscarnos a nosotros. Y algo que debemos entender es que Dios, por su infinito amor, no nos deja. Él quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos, porque Él se acerca primero. Yo sé que la palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero la verdad es que ninguno podemos hacer eso, porque no somos capaces. Y Dios estableció ese principio no para condenarnos, sino para que por el amor de Dios pudiéramos acercarnos a Él. El apóstol Juan dijo que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y cómo mostró su amor? Por medio de Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos acercarnos y recibiéramos ese gran amor de Dios. Nuestro deber es buscarlo y buscar su misericordia. Mucha gente dice, es que Dios de pronto viene y me castiga, o me golpea, o hace algo contra mí. Dios nos ama, amable televidente. Y cuando le buscamos, dice que busquemos su misericordia, porque Él es un Dios de misericordia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en los versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando buscamos a Dios no lo hacemos en vano, porque Él está presto a dejarse encontrar.
con esta palabra de buscar a Dios, es necesario entender que Dios está dispuesto a que lo busquemos, pero también a dejarse encontrar por nosotros, porque Él se ha acercado por medio de Jesucristo para mostrarnos ese camino de regreso a sus brazos. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les bendiga.